Recording in progress. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Todo bien. Felicidades. La primerita que entregó todas sus facturas y estaban todos correctos. Muchas gracias, profe. Se nota el cuarto, el esfuerzo también se nota. Diferenciar ya 5, 10, todo. Bastante bueno, ¿eh? Sí, por suerte, profe. Con la práctica. Sí, en realidad se están complicando mucho algunos compañeros con la factura. Entonces todavía me mandan sus fotos y todavía están corrigiendo. Fuiste la primerita en entregar porque todavía no están terminando, por lo que me estoy dando cuenta. Bueno, vamos a guardar un ratito. Bueno, profe. Ok. ¿Qué? Vamos a guardar un ratito más, a ver quién se incorpora. A ver. Una cuestión acá de... No tiene problema de conexión, ¿verdad? Para ingresar a la plataforma, ¿no? Ok. Bueno. Bueno, muy buenas noches para todos los que ya están conectados. ¿Qué tal les fue con la tarea asignada sobre las facturas? ¿Dudas, consultas? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal la tarea? Bien, profe. ¿Pudieron terminar? Buenas noches, profe. Buenas noches, Araceli, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Pudieron Sí, profe. realizar? Sí, ¿Sí? después pudimos. Ok. Hago la aclaración en cuanto a cómo se rellena una factura. Les recuerdo que donde se discrimina el IVA es abajo, después de calcular todos los totales. No es que yo allí en la columna donde hay 10, 5 o exenta, allí voy a poner mi IVA. No, ahí pongo solo los totales. Abajo, en la parte donde dice IVA 5, IVA 10, pero abajo es donde se calcula el IVA, ¿sí? Entonces, ahí hubo una confusión que me calcularon en las columnas, ¿sí? Dentro del detalle, ¿sí? Algunas inclusive me pusieron allí en la misma dirección, inclusive exenta, 5, 10. Entonces, ahí hay que atender, gente, ¿sí? Entonces, voy a compartir un poco la facturita. A ver un poco para hacer la aclaración porque
Creo que hubo una confusión allí. Entonces, para los que aún no entregaron, entonces darle chance. Tienen hasta las 23:59. Bueno. Vamos a ver un poco. Listo. Bueno. Ahí está. Bueno. Aquí. Entonces, voy a mostrar un poquito. ¿Se fijan en las facturas? ¿Visualizan Sí, la imagen? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Ok. Bueno, primeramente el membrete en una compra siempre es el membrete del proveedor, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a escribir en el membrete? Van a escribir el nombre del proveedor del cual nuestro cliente, Juan Carlos Sosa, va a adquirir los bienes respectivos. Entonces, eso es lo que ustedes van a escribir esta parte en el membrete, ¿sí? Una vez que rellenan ese membrete con los datos del proveedor, les recuerdo que siempre vamos a estar facturando a nombre de Juan Carlos Sosa, con su respectivo RUT y con la dirección respectiva. Vieron gente que aquí en nota de remisión, que menciona aquí, no hace falta poner nada porque no tiene ninguna nota de remisión en referencia a esta factura. Este ítem de nota de remisión se utiliza únicamente si hay una remisión que corresponde a esta factura. En este caso no hay una remisión que corresponde, entonces se deja así nada más, ¿sí? Luego, una vez que yo tengo los detalles respectivos, aquí me da el formato de la factura. ¿Cómo es que voy a presentarlo? Primeramente, las unidades de lo que adquiero, el detalle de lo que adquiero, ¿sí? Ya sea un kilo de yerba, entonces 1 kilo de yerba y el valor unitario o precio unitario por un lado. Y aquí lo que hubo la confusión en cuanto a lo que es exenta, 5 y 10. ¿Qué pasa? ¿Qué monto es lo que voy a poner en cada uno de estos ítems? Dependiendo del bien o de la mercadería que yo adquiero, entonces, dependiendo de a qué IVA pertenece o corresponde, ese bien es lo que yo voy a colocar en los distintas casillas. En este caso, por ejemplo, si es del 5%, en el caso de la yerba, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se multiplica la cantidad por el precio unitario y el total, gente. La aclaración es que el total va en el 5%. El total. No me vayan a poner aquí el IVA. No corresponde aquí poner el IVA. Aquí corresponde poner el total de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Una vez que coloco el total, ¿sí? Tiene que ir siempre en la misma dirección de mi bien, donde yo termino si no me entra todo aquí de repente en la primera línea y paso a la segunda línea en la misma dirección, tengo que colocar el monto respectivo del total de ese bien, si corresponde al 5, al 10 o exenta. Para el caso del combustible que es en exenta, la misma cosa, pongo la cantidad, el detalle, el precio unitario y en la columna en donde corresponde. ¿Qué monto voy a poner? Voy a poner el monto de la cantidad por el precio. Eso, si no hay más montos, lo sumo aquí, pongo en el subtotal, aquí también en el 5, aquí también en el 10, cada uno con su subtotal. Esto lo sumo y lo llevo en un total general, ¿sí?
Entonces allí escribo en letras el total general de la factura. Y es recién en la última parte donde dice liquidación de IVA. Allí recién hago la discriminación del IVA respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí recién voy a tener en cuenta exenta, entonces no voy a calcular nada sobre ese exenta porque está exenta de IVA. Si es del 5, dividido cuánto voy a hacer para discriminar su IVA. Si es del 5%. 21. 21. Bueno, entonces este total que yo calculé aquí dividido 21 y el monto que me sale dividido 21, allí voy a colocar en el que corresponde del 5%. Luego el total del 10, allí voy a dividir entre el total de 10 dividido, ¿cuánto era para el IVA del 10? 11. Dividido 11. Y ese total es lo que voy a declarar aquí. Y entonces voy a sumar los dos IVA. 11. Exactamente. Ok. Y ahí voy a tener mi total. No se me confundan. Es en esta área de liquidación de IVA donde yo voy a calcular mi IVA. No es aquí, gente. ¿Sí? Aquí solamente se calculan los totales y se reconoce a qué tasa corresponde cada monto. Por eso hay un subtotal aquí para diferenciar bien cuál es exenta, cuál es del 5 y cuál es del 10, para que en el momento de mi liquidación de IVA de abajo yo pueda reconocer y hacer los cálculos respectivos. Por eso es importante este subtotal. Y otra cuestión, no me pongan aquí ningún IVA, ¿sí? Es el monto que va en las distintas columnas es el monto que es resultante de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, ¿sí? No me discriminen en esta zona el IVA, es recién abajo, aquí en liquidación de IVA, donde yo reconozco el IVA, ¿sí? Bueno, esa es una aclaración. Otra aclaración era el tema de la nota de remisión, que ya hice la aclaración respectiva. Y cuando ustedes van a desarrollar una factura y no conocen a qué tasa corresponde ese bien, ¿sí?, que van a facturar, entonces recurren a la ley, a la normativa o al Power que estuvimos desarrollando. Hay gente que productos farmacéuticos, ¿cuánto por ciento de IVA tiene productos farmacéuticos? A ver un poco. 5%. 5%. Y no me pongan en el 10, no es 10%, es 5%. El combustible no es 10%, es exenta. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ya dijimos todo lo que era del 10% todo lo que era del 5% en la clase pasada. Lo demás es todo 10%, ¿sí? Y habíamos mencionado los productos farmacéuticos como 5 y productos de la canasta familiar también específicamente cuáles eran del 5, ¿sí? Entonces, en última instancia, la cuestión es que la rellenamos de acuerdo a lo que nos estipula nuestra reglamentación. Entonces, si no manejamos de última, recurrimos a la normativa y ahí hallamos y vemos a qué tasa corresponde, ¿sí? Pero no rellenen por rellenar o pongan nada más en cualquiera de las columnas en cuanto a lo que se refiere al valor de venta. Por eso hice esta aclaración que aquí menciona la factura valor de venta. ¿Qué significa eso? El valor de cada bien multiplicado por su precio unitario, ¿sí? La cantidad por precio. Aquí no se discrimina el IVA. Abajo, en donde dice liquidación de IVA, allí es donde se discrimina el IVA. Entonces, hago esa aclaración ante las frecuentes consultas que tuvieron antes de iniciar. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Yo te quiero hacer una consulta. Sí. Viste que el combustible, su precio unitario tiene que ser el litro, ¿verdad? Sí. En realidad, allí, por ejemplo, no detalla el
la cantidad. En el caso, si no te detalla la cantidad y te pone un total X, entonces podés poner la cantidad de 1 nada más y ahí multiplicás por el precio unitario. En el caso de que no te dé la cantidad. En el caso que sí, vas a tener que hacer un cálculo extra. Pero en este caso creo que no te da el total de litros. No da. Ok, entonces en ese caso van a poner cantidad 1 y el precio total. En el caso en que te da el total de litros y el total general, allí sí vas a tener que hacer un cálculo para poder hallar el precio unitario, pero en este caso no es, entonces solamente... ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Que está todito entrecortado. Creo que es Marlene, profe. No estoy bien. Está saliendo todito entrecortado, no entendí ni nada de lo que me dijo. Bueno, si me escribe en el chat, Marlene, o quién es la que está hablando, a ver un poco. Si me escribe en el chat, entonces para poder responder su consulta. Bueno, mientras tanto seguimos. Si no hay más preguntas referentes a este punto, a ver, no sé si respondí, Elina. Sí, ¿Hay otra profe. consulta? ¿Sí? No. Ya está, profe. Gracias. Entendí. Ok. Bueno. Bueno. Continuamos entonces. A ver. Con la clase del día de hoy. Hoy yo preparé un Power referente a la clase de contabilidad general 1, que hace referencia a los libros contables, dando seguimiento a lo que habíamos quedado, que hicimos un stop por el tema del IVA y los comprobantes y demás, para luego ir realizando ya nuestra registración contable. El día de hoy, entonces vamos a estar hablando de la registración contable y de los libros contables y también de puntos específicos dentro de la ley que hace referencia a las empresas unipersonales. Primeramente vamos a definir qué es una empresa unipersonal, ¿sí? O a qué se le denomina según la ley normativa paraguaya, las empresas unipersonales y posteriormente a qué están obligadas, qué características tienen, qué responsabilidad, y ya directamente a la registración y a lo que hace referencia la normativa en cuanto a la registración contable, ¿sí? Aquí tenemos la normativa que hace referencia a la 6.380, también la ley del comerciante, ¿sí? Entonces, esto netamente es según ley paraguaya, ¿sí? Ok. No hago referencia aquí a principios generales aún, ¿sí? A eso, por eso hago la aclaración. Bueno, vamos a lo que se refiere a las empresas unipersonales. Tenemos las 6.380 que nos mencionan en el artículo 3 que toda empresa unipersonal es una unidad económica productiva perteneciente a una sola persona física que se conforma de manera organizada y habitual utilizando conjuntamente trabajo y capital con preponderancia de este último, con el objeto de obtener un resultado económico. A estos efectos, el capital y el trabajo pueden ser propios o ajenos. Entonces acá hay una cuestión, algunos conceptos básicos que hace la empresa unipersonal. Primeramente, que tiene que ser perteneciente a una sola persona, o sea, una persona física. Es el primer requerimiento o característica sería. La otra es que realiza una actividad económica, ¿sí? Una actividad económica con el fin de obtener beneficios, ¿sí?
Y por otro lado, hace referencia a que tiene que haber la necesaria combinación, y esto es importantísimo, de trabajo y capital. ¿Por qué hago referencia a trabajo y capital? Porque sin trabajo y sin capital no tenemos empresas unipersonales. Si es que solamente estamos hablando de trabajo, estamos hablando ya de servicios personales o prestación de servicios. Entonces, conjuntamente tienen que haber los dos, tanto trabajo y el capital, como para que yo pueda mencionar que es una empresa unipersonal. Y hago la referencia que es unipersonal atendiendo a que es propietaria una sola persona, y en este caso tiene que ser física. Cuando hablamos de persona física, hablamos de un ente que existe o que puede llegar a existir y que pertenece a una sola persona, ¿sí? Física. Por ejemplo, Juan Pérez, que es el que más utilizamos, o en este caso que estuvimos utilizando, que es Juan Carlos Sosa. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de una persona física. Entonces, tiene que cumplir estas características y la combinación de trabajo y capital, o sea, tengo que tener algún giro de negocio, algunos bienes, algunas mercaderías, alguna actividad específica en la cual se utiliza el capital como para que yo, conjuntamente con el trabajo, como para que yo pueda decir que es unipersonal. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Entonces, cuando digo que es unipersonal, necesariamente trabajo y capital combinados en relación a una persona física, ¿sí? Algunas actividades económicas que son comprendidas dentro del rango de las empresas unipersonales vendrían a ser las siguientes. A ver un poco, Nayeli, si podés leer un poquito. Sí, profe. Quedarán comprendidas las siguientes actividades económicas: agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras y otras de naturaleza extractiva. Compra, venta de bienes, cesión de uso, arrendamiento y subarrendamiento de bienes, casa de empeño y de préstamo, reparación de bienes en general, transporte de bienes o de personas y las demás comprendidas en el presente artículo. Ok, muchas gracias, Nayeli. Bueno, son estas en las que necesariamente se requiere de trabajo y capital, y las demás que menciona este artículo, sí, que en el artículo 3 van a hallar todas esas actividades económicas que en realidad son varias, inclusive ya haciendo referencia a lo que es capital y trabajo, existen infinidad de codificación de actividades en las cuales una empresa unipersonal puede desarrollarse o puede de repente adquirir algún tipo de beneficio. Inclusive, como mencioné anteriormente, haciendo la inscripción en el registro único del contribuyente, sabemos que puede tener más de una actividad, ¿sí? Entonces, siempre hacemos referencia a las actividades económicas más de manera generalizada, ¿sí? Esto tiene un desglose de codificación de actividades a la cual una empresa unipersonal puede dedicarse, ¿sí? Bueno, algunas características referentes a las empresas unipersonales, vamos a hablar sobre que prácticamente el propietario tiene el control absoluto en la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Entonces, es el que recibe todo el beneficio empresarial. Entonces, si estamos hablando de una sola persona, en teoría estamos hablando de que esa misma persona es la que recibe todo el beneficio. Y también es el que toma las principales decisiones. Y aquí habla de que puedes ahorrar, reinvertir, puede cerrar, vender o transferir. O sea, tiene todos esos derechos cuando él lo considere necesario. Entonces, en síntesis, la toma de decisión recae sobre esa persona física. Entonces, aquí también hace otra aclaración en cuanto a las empresas unipersonales, y que sucede muchísimo.
para el caso de que la entidad, ejemplo, Comercial Sosa, es independiente a su propietario, Juan Carlos Sosa. ¿Por qué? Porque generalmente las actividades, las transacciones o las operaciones que tienen relación con el negocio, con el giro del negocio, son las que se tienen en cuenta para Comercial Sosa. Entonces, los gastos de los dueños de ese negocio, los gastos personales, hago la aclaración, de esos comercios, en este caso el comercio de Sosa Comercial Sosa, son independientes, ¿sí? Del giro del negocio. Entonces, tengo que tener, por un lado, tengo que tener los gastos personales del dueño y por otro lado tengo que tener los gastos que hacen relación al negocio, al Comercial Sosa. Entonces, ahí tengo que diferenciar bien, porque sucede muchas veces que queremos contabilizar tanto todo lo que son los gastos personales conjuntamente con lo que tiene que ver con el negocio. Y generalmente eso no lo debe permitir de manera tácita, digámosle, dentro de nuestro registro. O sea que tenemos un colador allí y tenemos que filtrar esos gastos que son meramente del dueño, ¿sí? Porque hay otro impuesto, sabemos, ¿sí? Para las actividades personales de cada individuo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empresas unipersonales, tenemos que hacer esa diferenciación y decir que solamente vamos a incluir aquellos gastos o compras que guarden relación con el giro del negocio. Entonces, eso es lo que hace referencia también dentro de las características o de las principales características. Los bienes personales del propietario pueden ser embargados por los acreedores en caso de mora o de préstamo, ¿sí? Entonces, hace una diferenciación aquí de todo lo que posee el propietario y lo que está a nombre de Comercial Sosa o la empresa unipersonal, en este caso, para hacer referencia a nuestro ejemplo. Bueno, seguimos. La responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad de cualquier empresa unipersonal para la toma de decisiones, está en el propietario, el cual tiene libre derecho a contraer obligaciones y bienes absolutamente. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad dentro de las unipersonales, siempre estamos hablando de una sola persona, la cual hace frente a todas las obligaciones y los derechos que el mismo contrae. Bueno, ¿se entendió hasta allí en cuanto a lo que se refiere a empresa unipersonal? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, aquí en cuanto a característica, hace referencia también a la deuda. ¿Qué pasa con las deudas? El caso es que si la deuda está a nombre del propietario, entonces necesariamente, solidariamente, él mismo tiene que hacerse cargo. Entonces es bastante claro en ese punto de que la responsabilidad absoluta está a cargo del propietario o el dueño de la unipersonal. Bueno, pasamos entonces a lo que se refiere ya a los registros contables y la ley del comerciante. Sabemos que la registración contable tiene ciertos requerimientos, ciertas técnicas que manejamos los técnicos contables, ¿sí? Los registrando, como le llamamos nosotros, pero actualmente ya no se denomina de esa manera, pero anteriormente sí, ¿sí? Y nos regimos en base a la ley del comerciante, que hace referencia a quienes están obligados a llevar estos libros contables. Porque una cosa es la registración diaria, interna, y otra muy distinta son los libros
legales obligados por ley para una unipersonal. En el artículo 74 de la ley del comerciante hace referencia a quienes están obligados a llevar estos libros o registros contables. Primeramente, sabemos que el capital que exceda del importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos por actividades diversas no especificadas del capital está obligado a registrar. Entonces, a partir de los 1000 jornales mínimos, o sea, por encima de ellos, entonces ya está obligado al día siguiente a llevar los registros contables respectivos y los libros que van a tener cierta técnica contable que se considere necesario, debe llevar una contabilidad ordenada y regular, adecuada a las características y naturaleza de sus actividades, que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Deberá conservar además su correspondencia mercantil, ¿sí? Y los resultados de cada actividad. Deberá conservar la documentación contable que exija la naturaleza del giro comercial, ¿sí? Entonces, necesariamente, además de la registración contable que estoy realizando, como mencioné, por cada documentación legal, esta documentación contable, que son los pagarés, los recibos, las facturas, deben estar archivadas y deben ser conservadas, ¿sí? Entonces, ante este requerimiento, necesariamente me veo obligado a ver cuánto es el capital que contiene o que posee mi empresa, como para que yo, como contador, diga, bueno, nosotros ya sobrepasamos este tope a 1000 jornales mínimos, entonces ya tenemos que llevar la teneduría de libros, o sea que ya tenemos que registrar nuestras actividades o asentar nuestras actividades en un libro diario. Porque sucede mucho que lo que están por debajo de este tope no es necesario llevar esa registración. Para ser más específico, llevar los libros contables específicos, que son el libro diario, inventario mayor, ¿sí? Libro compra, libro venta, siempre se realizan sabiendo de que hay una declaración jurada que se tiene que presentar. Pero en cuanto a los registros contables, no todas las empresas están obligadas, porque ya sabemos que tiene un tope, ¿sí? Que son los 1000 jornales mínimos. Bueno, a partir del artículo 75 nos menciona de qué manera deben ser esos libros. El número de libros y el sistema de contabilidad quedan a criterio del comerciante, debiendo llevar indispensablemente, habla del libro diario y de un libro diario y un libro inventario, sin perjuicio de los otros libros exigidos para determinada clase de actividad. O sea, dependiendo de la clase de actividad que posea, inclusive puede tener libro caja, libro banco, ¿sí? Entonces, pero los obligados aquí mencionados en el artículo 75 habla de lo que es el libro diario y uno de inventario. El inventario, gente, se hace a partir no solamente de los bienes en existencia, sino los bienes que están en uso, o sea, todo el mobiliario, todo, desde los equipos informáticos, la estantería, todo lo que utiliza la empresa debe estar registrado en ese inventario. Cuando hablamos de inventario en contabilidad, hablamos de general, de un inventario general, no solamente de las existencias, ¿sí? Entonces, muchas veces carecemos del total importe del cual contiene el capital de una empresa, debido a que no tenemos un buen inventario. También no sabemos cuánto estimativamente tenemos en un negocio, ¿sí? Porque carecemos del libro de inventario. Entonces la ley estipula que a partir de esos 1000, y los 1000 ya es bastante para topear, pero como sabemos,
es lo que está reglamentado, entonces tenemos que cumplirlo, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que tener estos 2 libros a partir de ese momento, de que pase ese tope. Seguimos con la reglamentación de los libros. Para el empleo de los medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad se requiere, salvo disposición en contrario de leyes especiales, autorización judicial. Ella se dará por resolución fundada, previo dictamen de autoridad del contralor competente. El juez podrá recurrir además a los antecedentes de realización de casos análogos o a dictamen de perito designado de oficio. La resolución será inscrita en el registro público de comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué se refiere este artículo 76? Es que en realidad los libros necesariamente tienen que estar registrados e inscritos en el registro público de comercio. Entonces, necesariamente tiene que haber una resolución o un dictamen por un juez, ¿sí? en lo comercial, para que eso después quede registrado, ¿sí? Dentro del registro público de comercio. O sea, mi empresa unipersonal debe estar registrada allí, de manera que yo pueda llevar la teneduría del libro. O sea, que es una cuestión legal, gente. Si no es solamente que yo voy a registrar por registrar, no, es una cuestión legal, ¿sí? El diario debe llevarse con asientos globales que no comprendan periodos mayores de un mes, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se realiza es que, como documentamos todo, los asientos tienen que ser generalmente de un mes. Por ejemplo, las compras de un mes, las ventas de un mes, ¿sí? Para eso obviamente tenemos que cargar todas nuestras facturas respectivas. El método de contabilidad debe permitir la individualización de las operaciones, así como también sus correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y posterior verificación. O sea que en el caso que yo esté registrando de esta manera, no mayores a un mes, quiere decir que puedo realizarlo por día también o por comprobante. En nuestro caso utilizamos más por comprobante porque al ser lo máximo un mes, a veces se nos complica registrar solamente un asiento de venta, un asiento de compra. Entonces, lo que más se realiza es por comprobante. Y al ser por comprobante, necesariamente tenemos que tener el asiento bien fundado, ¿sí? Comprobable con la documentación respaldatoria. Entonces, ante cualquier auditoría podemos decir, bueno, aquí está la documentación, es deudora porque es acreedora, a qué cuenta se llevó. ¿Sí? Entonces, es fácil la verificación una vez que cuento con la documentación respaldatoria. Luego, el artículo 78 también hace referencia a que estos libros, y hago la aclaración que pasa por el registro público de comercio, deben estar numerados en todas las hojas, ¿sí? Para que sean rubricados y sellados y se haga constar en nota datada en su primera página el número de folios que contenga. ¿Qué significa eso? Hoy en día tengo 2 opciones en cuanto a esto. Cuando hablo de libros contables, puede ser que yo tenga los libros que son ya impresos, elaborados, y que el famoso libro negro que conocemos, ¿verdad? Que son los libros más antiguos, ¿sí? Y los cuales puedo mandar rubricar. ¿Qué significa rubricar? Enumerar. Primeramente, enumerar. Rubricada significa sellada y firmada significa. Hoja por hoja, ¿sí? Entonces, estos libros necesariamente tienen un sello en la primera hoja en donde hace constar cuántas hojas contiene ese libro y lo firma y lo sella en cada hoja, ¿sí? Entonces, bajo ningún concepto se puede perder ninguna hoja de ningún libro contable, ¿sí? Esa es una de las opciones. La otra opción
que hoy está permitiendo también es tener un sistema contable. Y el sistema contable tiene que ser legal, ¿sí? Existe un formulario en el cual se presenta para declarar qué tipo de sistema contable voy a utilizar. En base a eso, solicitar hojas rubricadas. En este caso ya no sería más libro, sino hoja. Entonces, cada hoja también está sellada, ¿sí? Sellada, enumerada, ¿sí? Y firmada. Ambas cosas, sellada, enumerada y firmada, ¿sí? Entonces, yo utilizo un legajo, más de 1100 hojas, es lo mínimo que puedo mandar solicitar, hojas rubricadas, 1100 hojas. Entonces, esas 1100 hojas yo las distribuyo, cuáles voy a destinar a diario, cuánto voy a destinar a inventario de acuerdo al movimiento de la empresa respectiva. ¿Me explico hasta allí? Sí, profe. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ok, ok. Profe. A no ser que estoy hablando al viento. Bueno, seguimos entonces. Una vez que tengo esas hojas rubricadas, entonces puedo hacer lo siguiente, puedo a través de mi sistema informático, puedo ir imprimiendo mi libro diario, pero lógicamente mi libro diario dentro de mi sistema tiene que estar totalmente cerrado, tiene que estar perfectamente cuadrado, ya balanceado todo. Y en último es lo que realizo la impresión respectiva de cada registración dentro de mi hoja ya rubricada. Entonces, para este caso, obviamente que hay una gestión contable y una gestión también jurídica de manera conjunta y para la rubricación de los libros. No es que yo lo voy a hacer aquí en la sede de aquí de Encarnación, sino esto directamente se hace una gestión en Asunción. Entonces necesariamente tengo que recurrir a un gestor o yo mismo hacer la gestión. Entonces para ambos casos, tanto para lo que se refiere a lo que es las hojas rubricadas o para lo que se refiere a los libros ya preelaborados, ¿sí? Entonces esto lo reglamenta la ley, lo tengo que tener tal cual y aquí menciona también que el registro cerrará los libros usados con indicación en la última página de la fecha y el número de folios utilizados. Necesariamente tengo que informar esto una vez que ya utilicé todos estos libros, entonces para volver a solicitar nuevos libros, ¿sí? Necesariamente. Bueno. Seguimos. ¿En qué idioma deben estar los libros? Como sabemos, tienen que ser en el idioma oficial. Sería, en este caso, el español. Todas las actividades deben ser asentadas de manera cronológica, sin interlineaciones. Transporten al margen. ¿Qué significa esto? Transportes al margen significa que en cada hoja voy a tener un renglón destinado al transporte en el cual yo voy a llevar la sumatoria de mi libro diario. Por cada hoja voy a tener un transporte en donde van a figurar el total que cierra esa hoja, el total de la sumatoria debe haber que cierra esa hoja, ¿sí? No tiene que haber espacios en blanco que dé también indicio a que se pueda modificar algo en la registración y lógicamente no deben hacerse enmiendas, raspaduras ni cualquier otra alteración. Si fuese necesario alguna rectificación, esto tiene que hacerse a través de un contraasiento. O sea, tengo mi asiento, entonces para rever esa registración que fue registrada en forma equivocada, tengo que hacer el contraasiento. No puedo tachar ni borrar ni enmendar ninguno de los asientos ya registrados. Es prohibido mutilar parte alguna de cualquier libro, sea obligatorio o sea auxiliar,
ya sea arrancar o inutilizar las hojas. No está permitido, así como alterar la encuadernación y la foliación. O sea, en el momento de que generalmente hay colegas que ya tienen unas documentaciones unos libros demasiado viejos, entonces lo ideal sería actualizar eso, ¿sí? De manera que se lleve de manera correcta la registración y no haya duda o alguna confusión en cuanto a la registración en esos libros. Y por último, que en el libro diario se asentarán en forma detallada todas las operaciones diarias del comerciante según el orden que hubiesen ocurrido o efectuado, de modo a que cada partida resulte la persona del acreedor y la persona del deudor en la negociación realizada, o sea, que refleje en realidad en qué consistió cada transacción. Por último, de la duración de los libros. En cuanto a la duración de los libros, como sabemos, 5 años contados a partir de la fecha de la última anotación efectuada en ellos. ¿Sí? Si yo registré en el 2015, entonces ya pasó 6 años. Entonces ya feneció. Sin embargo, si mi registración fue de data del 2016, entonces aún lo tengo que tener, la última registración. Y hace la aclaración de que necesariamente lo tengo que conservar, gente. Y de la misma manera, la forma ordenada de los comprobantes. Otra cuestión aquí. A ver un poco quién me puede contestar en cuanto a la forma ordenada de los comprobantes. ¿De qué manera se ordenan los comprobantes? A ver si alguien puede contestar eso. Contablemente hablando. Por fecha cronológicamente. Pero una fecha de menor a mayor o de mayor a menor. Eso es lo que me gustaría saber, porque muchas veces somos auxiliares o estamos en contabilidad, pero muchas veces nos olvidamos que la última transacción efectuada tiene que ser la primera que yo halle en mi archivo. ¿Qué significa eso? Que de menor a mayor en cuanto a la fecha, ¿sí? Entonces, la fecha 1 voy a encontrarla en la parte bien abajo de mi bibliorato. Y la última fecha en este caso, que hoy estamos ya el 22. Entonces, si mi operación fue realizada el 21, eso voy a hallarlo en la primera cara de mi bibliorato o de mi archivo tributario. Entonces, del 1, comenzamos del 1 y terminamos en el 21. Entonces, de menor a mayor. ¿Sí? Sucede mucho que cuando empezamos queremos ordenar primeramente lo que se facturó primero. No. Necesariamente tenemos que tener del 1 al 21 de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, esa es la forma y tiene que estar ordenada por fecha, ¿sí? Comenzando por el 1 y el 2 y así sucesivamente, hasta llegar a la fecha en la cual hoy nos encontramos. Entonces, esa es la forma, ¿sí? Y como sabemos, comprobantes con tipos de comprobantes, ¿sí? No podemos mezclar todo nuestro recibo con nuestra factura, con nuestra remisión, no. Las compras por un lado, las ventas por otro, los recibos por otro. Cuanto más tenemos de forma detallada cada tipo de comprobante, mejor va a ser nuestro control. Y no solamente eso, sino que también no va a haber una ensalada de fruta en nuestra registración. Y como sabemos, donde hay desorden, hay confusión. Entonces, para que no haya esa confusión, entonces es que necesitamos una contabilidad ordenada. Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno.
Ahora algunas aclaraciones para la registración. Para los que aún no han realizado la registración, hay que atender algunos conceptos básicos para no caer en confusiones. Primeramente, el acreedor, ¿quién vendría a ser la persona física o jurídica con la que se tiene una deuda? Entonces, mi acreedor o mi acreedor siempre va a ser una persona a la cual yo adeudo, ¿sí? Yo como contribuyente o yo como persona física o jurídica. Luego tenemos el concepto de deudor, que hace a la persona física o jurídica que debe una cantidad determinada por una obligación financiera o comercial. Necesariamente tengo que tener un cliente el cual yo estoy siendo su proveedor o le estoy vendiendo algún bien o algún servicio, el cual me está deudando a mí cierta cantidad. Entonces ese vendría a ser el deudor y ese vendría a ser la cuenta a utilizar, clientes o documentos a cobrar, dependiendo de cómo lo documento. Luego hablamos de proveedor cuando hablamos de una persona física o jurídica que suministra una mercadería o un producto a una empresa o al público consumidor, en este caso menciona. Pero cuando hablamos de proveedor, hablamos de un proveedor directo. ¿Qué significa un proveedor directo? Que si yo compro y vendo un determinado bien, por ejemplo, electrodomésticos para el comercial Sosa, por ejemplo, un proveedor vendría a ser una empresa que le está facilitando esos electrodomésticos. Entonces, tiene una relación directa con el tipo de mercadería que está vendiendo. En comparación de un acreedor, la diferencia sería que el acreedor es indirecto, si su servicio o el servicio o la mercadería que está proporcionando no es directamente relacionado al giro del negocio. Esa es la diferencia entre acreedor y proveedor. Entonces, mi proveedor es aquel que constantemente me provee de la mercadería a la cual yo como comerciante me estoy especializando o estoy realizando el giro respectivo, ¿sí? De manera constante, ya sea en relación de la compra-venta de determinados bienes o servicios. Y por último, el cliente. El cliente podemos tener la acepción de que es una persona jurídica o física que regularmente los servicios de una empresa que utiliza constantemente estos servicios o estos productos, y desde el punto de vista contable se dice que es el cliente, es la persona que no paga al contado y por consiguiente utiliza el crédito que otorga la empresa por la venta de un bien o servicio. Entonces, contablemente siempre hablamos, como cliente tiene varias acepciones dependiendo en qué rama estamos hablando. En este caso lo estamos tomando como la persona, ya sea física o jurídica, que adeuda a la empresa. Es una cuenta deudora, ¿sí? Y con un saldo, si el saldo es positivo, entonces es una cuenta por naturaleza deudora y forma parte del crédito de una empresa, ¿sí? Y puede ser utilizada directamente cliente o puede ser utilizada con el nombre del cliente, ¿sí? Entonces, indistintamente puede ser utilizada, lo permite la regla. Entonces podemos utilizar como cliente o podemos utilizar con el nombre respectivo del cliente y registrarlo con el nombre, si es que tenemos varios clientes, ¿sí? Pero a nivel general, para una mayor estética, podemos decir que cliente lo utilizamos así, tal cual como suena, cliente, y allí llevamos todos los que tenemos a cobrar, que solamente son facturas a crédito, que no tienen pagaré. En el caso de que nos solicitar en cualquier detalle, allí sí hacemos la discriminación de quiénes son los clientes y cuánto adeuda cada cliente. Pero en el caso de que no, entonces
lo llevamos todo a cuenta clientes y lo presentamos así en nuestro balance respectivo. A no ser de que sea una empresa ya bastante pequeña en donde no tenga tantos clientes, ¿sí? Bueno. Estas son las aclaraciones para la registración, porque vamos a hacer la registración. Bueno, pasamos a regla de cargo y abono, que también ya conocen, que ya saben, que cuando se carga y cuando se abona. Cuando hablamos de carga, hablamos de aumento de activo, de disminución de pasivo y disminución de capital. Naturaleza tiene un saldo deudor. Por otro lado, tenemos al haber, en donde disminuye mi activo, aumenta mi pasivo y aumenta mi capital. En este caso tenemos un saldo acreedor, ¿sí? Entonces, cuando aumenta un activo, siempre voy a registrarlo en el debe. Cuando disminuye un activo, siempre voy a anotarlo en el haber. Cuando disminuye un pasivo, siempre voy a anotarlo en el debe. Cuando aumenta un pasivo, siempre voy a anotarlo en el haber. Cuando disminuye mi capital, voy a anotar en el debe. Y cuando aumenta mi capital, voy a anotar en el haber. Entonces, esta relación es muy importante de carga y abono, y como mencioné, las palabras clave que siempre utilizamos nosotros para registrar es que entra, que sale. Todo lo que entra va en el debe y todo lo que sale va en el haber, o sea, principio de partida doble. Entonces, allí se nos hace más fácil aplicar esta regla de carga y abono. ¿Sí? Entonces, simplemente tengo que hacerme el cuestionamiento. ¿Qué entra? Entonces, ahí ya voy a saber, ya sea activo o pasivo, entonces, ¿qué cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí ya directamente anoto en el debe lo que ingresa. ¿Qué es lo que sale? Sería... va registrado en el haber. Entonces esa relación siempre la tengo que tener como para yo poder registrar de manera correcta y hacer mi análisis de manera correcta por cada cuenta para poder registrar bien en el libro diario. Y por último, tenemos las cuentas que son de resultado, que como ya mencionamos en clases anteriores, en el debe van todos los gastos y todos los costos. Costos de mercadería van en el debe y gastos también. Todos los costos y los gastos se cargan en el debe. Si aumenta mi gasto, yo registro en el debe. Si tengo que reconocer un costo, yo registro en el debe. Si yo tengo una venta, lo registro en el haber. Todos los ingresos y las ventas se registran en el haber. Y todos los productos financieros, los préstamos, en el caso de préstamos van en el haber, no es una cuenta deudora, es una cuenta acreedora. Entonces, tanto las ventas o ingresos como los productos financieros van siempre en el haber, ¿sí? Entonces, si voy a reconocer una venta, es un ingreso, entonces va en el haber, ¿sí? En el abono. Y cargo vendría a ser que significa cargo, significa que voy cargando, aumentando mis gastos, aumentando mi costo. Y abono significa que voy disminuyendo mis gastos, disminuyendo mis costos y aumentando mi ingreso. Por eso las ventas se registran en el haber. Esto suele ser sujeto a mucha confusión porque la venta se anota en el haber, porque como la ley de carga y abono lo dictamina, el abono va oxigenando a todo lo que voy cargando en mi contabilidad. Entonces, como las ventas son ingreso, entonces se registra en el abono de manera a compensar todo el cargo que estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, es sensible la relación. Entonces, cuando tengo una venta, la cargo en el haber como abono. ¿Sí? Y también los productos financieros. ¿Por qué los productos financieros? Porque como sabemos, los productos financieros son productos de alguna adquisición de algún préstamo que hace también referencia a un abono en efectivo y demás. Entonces, por eso también hace un ingreso allí de efectivo
Y guarda relación directa, entonces, en compensación de los costos y los gastos, entonces allí se registra también en el haber. Entonces, en el debe van los costos y los gastos, y en el haber van las ventas y los productos financieros. Por naturaleza misma, los costos y los gastos tienen saldo deudor, y lo que se refiere a las ventas o productos financieros tienen un saldo acreedor. Si ustedes se fijan en todos los balances suma y saldo, siempre van a encontrar las ventas con saldos acreedores. Si es acreedor el saldo, significa que las ventas son positivas, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Hablé demasiado, ya parece hoy. No, profe. A ver, están todos en el aula, a ver un poco. Bueno. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe, de mi parte. Ok, De mi parte tampoco, profe. ok. Bueno, ahora pasamos a lo que se refiere a la registración misma contable. Sí, ya voy a proceder entonces a la segunda parte que hace referencia al borrador de operaciones que queremos desarrollar para registrar en el libro diario, en este caso. ¿Visualizan el borrador de operaciones? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, esto es un borrador de operaciones. ¿Qué significa borrador de operaciones? En este borrador están todos los datos que hacen referencia a una empresa unipersonal, que ustedes ya lo documentaron en parte, concerniente a lo que es la empresa esta comercial Sosa de Juan Carlos Sosa. Entonces aquí hace referencia a todo lo que se refiere al movimiento en sí de esta empresa unipersonal. Este movimiento hace referencia al año 2017 y aquí hace algunas aclaraciones en cuanto a los registros que se necesita o gestiones de apertura que se necesitan para una empresa unipersonal. Entonces aquí hace un desglose de los requerimientos o requisitos necesarios para que una empresa unipersonal pueda existir. Primeramente hace referencia al registro único del contribuyente, la fotocopia de cédula de identidad y la factura de servicio básico y la matrícula del comerciante, que son cuestiones básicas para la inscripción de una persona en el registro único del contribuyente, ¿sí? Y que son básicas para el inicio. Luego hace la referencia de los trámites de apertura en cuanto a la matrícula del comerciante, qué notas debe tener. Luego hace referencia a la inscripción en el registro único del contribuyente y obtención de clave de acceso confidencial. ¿Cuáles son los requerimientos? Sería formulario 600, fotocopia de cédula, factura de servicio básico y matrícula del comerciante en el caso de que sea unipersonal, ¿sí? Y luego habla del patente comercial. Sabemos que también un negocio tiene que estar con su debido patente comercial. Y instalación de letrero, inspección de salubridad en la municipalidad de la ciudad en la cual se encuentra ubicada el negocio. O sea, todas estas cuestiones de gestión hace referencia aquí al borrador de operaciones. También hacemos referencia a la rubricación de los libros de contabilidad. Entonces, la nota de pedido de rubricación de los libros, a la dirección de registros públicos del libro
diario, mayor e inventario, si bien son obligatorios según el libro diario e inventario, entonces anexo también el libro mayor. Y como sabemos, toda institución, toda empresa tiene que tener su registro en el Instituto de Previsión Social, porque no hay empresa que no tenga funcionarios, gente. Muchas veces nos olvidamos y no realizamos esta gestión de solicitud de registro patronal en el IPS y comunicación de entrada de personal de la empresa al IPS. Esto se realiza también por una sencilla gestión dentro del IPS en el área administrativa, en la cual tiene todo en web los formularios, también tiene la cuestión de los requerimientos de la fotocopia de cédula del propietario y de RUT, ¿sí? Y cédula tributaria, de manera a dar entrada como empleador. ¿Sí? A partir de tener esa clave y accediendo al sistema, ya ese mismo empleador puede ir incorporando los personales dentro del IPS. Así es el funcionamiento. O sea que necesariamente una vez que comienza su actividad, gente, imagínense los gastos que implica esto, la apertura de una empresa unipersonal. O sea que no es que yo abro mi negocio y lo abro nada más, solamente el RUT y la factura, no. Es todo este procedimiento. Luego tenemos lo que se refiere al Ministerio de Trabajo y de Empleo, ¿sí? Entonces la solicitud de registro patronal, que generalmente se realiza ahora por web, un contrato individual de trabajo, entonces tengo que tener todos los contratos individuales de trabajo de mis empleados, ¿sí? Y toda la homologación de todo eso, de los contratos individuales de trabajo, ¿sí? Y todos los demás requerimientos que hace el código laboral, gente, imagínense, ¿sí? Y lógicamente los libros, recuerden que hay también los libros que exige el Ministerio de Trabajo, serían los libros de registro de empleado y obrero, sueldos y jornales y el libro de vacaciones anuales. Esto sí o sí, gente, también tiene que tener una empresa unipersonal. Imagínense, todo este requerimiento, esto es solo unipersonal, porque cuando es societario también tiene libros societarios, ¿sí? Que son como obligatorio también 3. En este caso es unipersonal, entonces son nada más estos libros, ¿sí? Además de los contables, los libros del Ministerio de Trabajo, libros laborales y también lo que hace referencia al recibo de liquidación salarial del IPS. Eso también se solicita. Entonces, necesariamente toda estos trámites que tengo que conocer, yo esto te lo dejo aquí, ustedes después lo van a leer y después tenemos los datos. Esto vendría a ser todo nuestro borrador de operaciones en donde hace referencia a los datos generales de la empresa unipersonal a la cual nosotros vamos a registrar las transacciones. Eso es lo que hubo una confusión en la elaboración de la factura. Cuando nosotros estamos registrando una contabilidad del propietario, entonces vendría a ser nuestro cliente o el contribuyente respectivo al cual nosotros estamos llevando la registración. Entonces las facturas de compra siempre van a ir al nombre de ese propietario, ¿sí? Así también las facturas de las respectivas ventas va a ser a nombre o con el logo del propietario y con la razón social del cliente. Entonces, cuando es venta, lo que utilizamos el logo de Comercial Sosa. Cuando es compra, se utiliza el membrete de los proveedores respectivos. Eso creo que hubo una confusión allí en cuanto a la documentación en la tarea asignada de la clase pasada, ¿sí? Entonces, cuando es compra, se documenta a nombre de Juan Carlos Sosa Báez, ¿sí? En razón social. Cuando es venta, lo que se realiza con el logo de Comercial Sosa y a nombre del cliente, ¿sí? O sea, hago esa aclaración. Aquí tienen todos los datos
todos los datos referidos a los inmuebles, ¿sí? Referido al sector compra, sector de contabilidad, sector venta, los horarios del trabajo y todas las empresas relacionadas o que guarden relación comercial con la presente empresa. Aquí están los nombres de los proveedores. ANDE, Copaco, ESA, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Asunción y todos los nombres de todos los proveedores y sus datos de manera a poder nosotros realizar la documentación respaldatoria. Bueno, aquí recién comienza lo que podemos llamar borrador de operaciones. Aquí comienza a detallar de qué manera se va realizando este borrador de operaciones y las transacciones por fecha. En este caso inicia en mes de noviembre y hace referencia a una apertura, ¿sí?, de operaciones comerciales de la firma comercial Sosa de Juan Carlos Sosa Báez en el ramo de compra-venta de electrodomésticos, el RUC, el Cito en calle Oliva 583 y Alberdi con los siguientes bienes y derechos. Entonces, aquí hace referencia a con qué está iniciando, con qué bienes, una vez que realizó toda la gestión para la apertura de su unipersonal. Allí recién podemos decir que está iniciando con estos bienes que el mismo dueño aportó inicialmente. Y aquí hace referencia al aporte en mercaderías, ¿sí? Y hace detalle de cada mercadería, cantidad de cada mercadería y los totales respectivos. Hace un aporte en efectivo de 150 millones, ¿sí? También hace un aporte de bienes en operación y estos son bienes de uso, ¿sí? Silla giratorio, armario, silla tadem, mesa para escritorio. Todo esto con un IVA estimativo. Entonces, aquí tenemos en teoría el activo, ¿sí? Y por ende el patrimonio neto de la empresa. Y nos da la referencia de que las mercaderías para la venta fueron adquiridas de GMLSA, a qué fecha y el número de la factura, la condición y los muebles para uso del negocio de la mueblería Santa Ana según factura contable. Entonces, aquí ya tenemos todo para iniciar o para realizar nuestro asiento de apertura. Y dentro de lo que se refiere al asiento de apertura, entonces lo vamos a registrar en nuestro libro diario. Para poder registrar esto en el libro diario, necesariamente vamos a tener que aplicar lo que se refiere a la planilla Excel para poder registrar esto. Y voy a compartir un poquito la planilla, a ver un poco. ¿Pueden ver la planilla Excel? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como mencioné, siendo libro diario, esto es un simulacro del libro diario, en la primera hoja, esta es la primera hoja, entonces va a tener un sello allí que va a mencionar que el presente libro diario pertenece a la firma comercial comercial Sosa de Juan Carlos Sosa Báez, y allí va a decir cuántas hojas contiene. Y dice contiene 40 hojas, todas foliadas y rubricadas de conformidad al artículo 53 del Código de Comercio. Y aquí hace una referencia en Asunción, noviembre de 2017, ante mí, y allí tiene, tiene que tener la firma del secretario y el juez del comercio. Entonces, esto tiene que tener mi libro, no importa si es libro físico o hojas rubricadas, de igual manera la hoja rubricada tiene que tener en la primera hoja este sello con la firma respectiva para que este libro realmente tenga una validez legal, ¿sí? Si no, incurre a una ilegalidad, o sea, no,
y necesariamente se tiene que realizar el trámite como para que sea legal ese libro diario. A partir de allí recién empiezo con mi asiento número 1 y allí tengo la relación, el número de asiento, la cuenta a utilizar, la descripción del debe y la descripción del haber. Bueno, sabemos que cada asiento tiene que tener un número que necesariamente tengo que registrar la fecha del suceso de la operación, en este caso el 1 del 11 de 2017, y primeramente hago referencia, según mi borrador de operaciones, yo tengo que tener dentro de mi activo 150 millones de aporte. Esto ingresó como aporte para inicio de actividades del socio. ¿Sí? Entonces, la cuenta que ingresa es la cuenta caja porque es en efectivo y el valor total que dice mi borrador de operación en este caso es 150 millones de guaraníes. Posteriormente tengo un valor de mercaderías y ahí me detalla en mi borrador cuáles son las mercaderías. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que multiplicar y sumar el total y sacar el total de mercaderías, ¿sí? Y a ese total de mercaderías calcular el respectivo IVA, ¿sí? Entonces, para hallar el verdadero valor de mi mercadería grabada, siempre voy a tener que discriminar el IVA, ¿sí? El total de mi mercadería dividido 11 es mi IVA. Y la resta entre el total y el IVA es mi valor real en mercadería grabada. Entonces, siempre vamos a hacer esa relación cuando es IVA incluido. Entonces, la cuenta que ingresa dentro de mi asiento de apertura es mercadería grabada del 10 a este valor. ¿De dónde obtuve todos estos valores? Y voy nuevamente a mi borrador de operaciones. Y si se fijan en el borrador de operaciones, aquí está mi aporte en efectivo, ¿sí? Entonces, mi aporte en efectivo es, en este caso, 150 millones. Entonces, ¿qué cuenta voy a utilizar? Voy a utilizar la cuenta caja. Y va a ingresar caja porque es un aporte del dueño para empezar el negocio, ¿sí? Un aporte del activo. En este caso es un bien. Luego tengo las mercaderías. ¿Qué es lo que voy a proceder a realizar? Simplemente a multiplicar 6 por 1.500.000 y allí voy a verificar si todos los totales están correctos. Una vez que realizo todo esto, la verificación, sumo esto y esto voy a tenerlo como mercadería del 10, grabada del 10 porque son todos bienes grabados al 10. Recuerden que estamos hablando compra-venta de electrodomésticos y los electrodomésticos son todos al 10. Entonces, aquí yo ya le calculé el IVA, entonces tiene el IVA ya aquí dentro del borrador, entonces ese mismo IVA es lo que van a trasladar en el diario, ¿sí? Entonces, tengo caja, 150 millones, mercadería grabada del 10 y IVA grabada del 10. Entonces, si sumamos esto, 9 millones, si hacen la suma, 9 millones más 7 millones más 15 millones 400 y más 8 millones. Entonces, allí me va a dar un total de 39.400 millones, del cual su IVA es 3.940.000. Entonces, eso es lo que yo voy a llevar en mi diario. Esto es lo que llevo aquí. Si se fijan, caja es el aporte en efectivo. Tengo 150 millones. La cuenta a utilizar es cuenta caja, ingresa, entonces todo lo que ingresa o entra, como decimos, va en el debe, es un activo.
Mercadería grabada del 10 también es un activo y forma parte de mis bienes aportantes del propietario. En este caso sería 39.400. Y mi IVA, crédito fiscal, sería 10%. ¿Sí? Bueno, ahora voy a mi registración de los siguientes bienes. Serían muebles y útiles de oficina. Y voy a fijarme nuevamente en mi borrador de operaciones. A ver qué me dice en cuanto a los bienes en operación o bienes de uso. Aquí hace detalle a los bienes en uso. Da algunas aclaraciones con costos unitarios. Hay otros que directamente al ser la cantidad 1 pasa el total nomás ya allí. ¿Sí? Porque es 1 nada más. En el caso de ser 3, da un precio unitario, ¿sí? Entonces, allí tengo el total de sillas, el total de armarios, el total de sillas y el total de mesas. ¿Qué es lo que realizo? Simplemente sumo los totales de cada uno de estos bienes y ahí obtengo el total de muebles y útiles. ¿Por qué muebles y útiles? Porque los muebles y útiles son los distintos bienes de uso. ¿Por qué de uso? Porque van a ser utilizados no para ser vendidos, sino para ser utilizados dentro de la empresa con fines de dar una estructura al negocio y de apoyo, no para ser vendidos de forma directa, ¿sí? Por eso hace referencia a lo que decimos bienes de uso, ¿sí? Entonces, sumamos todo esto, tenemos 1.800.000 más 700.000 más 1.700.000 y más 2.100.000. Y ahí tenemos 6.300.000 es la sumatoria total de estos bienes. Tenemos un IVA de 630.000. Eso vamos a registrar en nuestro libro diario. Voy al libro diario y lo registro. Ingresa en el debe por ser bien del activo. Es un aporte del propietario para el inicio de las actividades. Entonces tengo muebles y útiles de oficinas, 6.300.000. Y aquí la cuenta que falta es IVA, crédito fiscal. Entonces, para no registrarla 2 veces en un mismo asiento, el IVA, crédito fiscal, aquí se sumó lo que es 3 millones, en este caso 3 millones, voy a hacer mi cálculo auxiliar acá, 3.940.000 más 630.000 sería de muebles y útiles. Entonces aquí es solamente la suma de los dos IVAs, tanto de mercadería como de muebles y útiles de oficina. Entonces se lleva una sola cuenta porque en realidad se registra una sola cuenta, ¿sí? Mercaderías del 10 y muebles y útiles de oficina están grabados por el mismo IVA, que es IVA del 10%. Entonces se lleva la cuenta IVA, crédito fiscal 10% y allí va la sumatoria de los totales de los dos bienes, tanto de mercadería y de muebles y útiles. Todo esto, como no tiene deuda, hago la aclaración, como no tiene deuda al inicio de la operación, entonces toda la sumatoria de todo mi activo va a la cuenta capital, ¿sí? Entonces la cuenta acreedora en contrapartida, recuerden que los aumentos de capital se realizan registrando en el haber. Entonces va todo el activo a la cuenta capital. Entonces sumo todo esto y llevo a la cuenta capital. ¿Por qué a la cuenta capital? Porque es la cuenta que por su naturaleza se utiliza al inicio, dando
referencia al aporte que hace el dueño a la empresa, ¿sí? Entonces, el capital al cual se refiere es al capital de la empresa, ¿sí? Si aquí había una deuda contraída ya al inicio, se hace la referencia de activo menos pasivo y eso se lleva a capital, ¿sí? Pero en este caso no hay deuda, entonces se suma todo el activo y eso se lleva a capital. Gracias a Dios no iniciamos con deudas ya. Entonces, esto vendría a ser un asiento de apertura de mi negocio o del negocio al cual queremos llevar la registración contable. Entonces, hago ahí lo que se refiere a la explicación del asiento, que es por apertura de actividades comerciales según las compras al contado número. Y hago referencia a las respectivas facturas que menciona mi respectivo ahorrador de operación. Bueno, ¿se entendió estimativamente hasta aquí, gente, la apertura? ¿Qué es lo que se necesita para la apertura? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se está comprendiendo. Ok. Ok. Bueno. Siguen allí, entonces hoy quería solamente hacer la registración. En realidad, la siguiente clase vamos a poder terminar mejor para poder, después que ustedes realicen solamente las registraciones en los distintos libros con sus respectivas documentaciones. Bueno, voy entonces a ver, Arnaldo, una consulta. ¿Tenés? Sí, profe. Respecto a lo que dijiste recién, nosotros cuando vamos a hacer el registro, vamos a usar las tablas de Excel nomás también, ¿verdad? Sí, sí. Yo doy opción, como ustedes saben. Yo tengo aquí el libro diario que solemos utilizar, que es el libro para el ensayo, que seguramente más de uno ya utilizó. Eso lo puedo escanear y ustedes lo pueden hacer manualmente o en todo caso realizarlo a través del Excel, ¿sí? Así como yo tengo el modelo allí, eso yo después lo voy a facilitar para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, hoy vamos a llegar hasta lo que se refiere a la apertura, pero yo voy a facilitarles ya el borrador. Entonces, para la siguiente clase, ustedes ya tienen su borrador y también ya tienen el libro Excel del diario para que ustedes vayan registrando. Si bien pueden hacerlo en el Excel, también pueden hacerlo en su cuaderno, o si quieren que les faciliten las hojas esta del libro diario de ensayo, igual para que lo hagan manualmente de igual manera, ¿sí? Pero como les mencioné, creería yo que les va a ser más fácil si lo hacen manual, pero eso ya depende de la agilidad de cada uno. No sé si aclaré, Arnaldo. Sí, profe, está muy bien. ¿Sí? Yo de mi parte quisiera usar el Excel legalmente. ¿Quieres usar el Excel? Ok. Sí, lo ideal es realmente usar el Excel. Como les mencioné, las registraciones generalmente lo hacemos en sistema y después nos sale o en PDF o en Excel, sí. Pero como les mencioné, es necesario para que comprendan qué cuentas utilizar, entonces siempre tener en cuenta que comprender y analizar y a qué cuenta llevar es lo que necesitamos que aprendan, ¿verdad? Y después, lógicamente, si es que logramos eso en planilla Excel, entonces después yo voy a hacer un simulacro de sistema, ¿sí? Entonces para que ustedes también manejen cómo se carga en un sistema contable básico, digámosle, los comprobantes y cómo directamente hacer ya ahí mismo con el comprobante
el asiento, ¿sí? El respectivo asiento. Entonces, es mucho más sencillo, lógicamente, cuando hablamos de la tecnología que nos facilita todo, que es el sistema contable. Pero, como mencioné, estamos aquí de distintos niveles, entonces vamos a empezar con el Excel o con las hojas, ¿sí? Respectivas, y ustedes van a ir registrando y ojalá que lleguemos, entonces la clase que viene, ustedes van a tener su borrador y ya netamente vamos a hacer solamente registración. Entonces, vamos a enfocarnos a eso. También voy a facilitar las facturas. Creo que ya tienen el modelo, la factura en blanco, el recibo en blanco. Creo que pagaré lo que todavía no alcé. Eso voy a habilitar ahí para que tengan también. Entonces, vamos a hacer la registración en aula y ustedes van a terminar esa registración con su documentación respaldatoria como tarea asignada. Entonces, el día de hoy no les dejo tarea porque sé que algunos terminaron y otros no, algunos no cargaron todavía su tarea respectiva. Entonces, hoy les libero por hoy y la clase siguiente a full. Entonces, el fin de semana van a dedicarse a hacer su registración. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Para la siguiente clase, gente, calculadora y el borrador de operaciones a mano, gente. Y si tienen un cuaderno donde pueden ir haciendo su registración, me parece genial. Pero yo de igual manera voy a dejar ahí en plataforma también el modelo del diario. Entonces ustedes pueden descargar igual que la factura y imprimir y usar allí. Entonces allí tienen todos los lugares de los números y demás para que se vayan acostumbrando también para el manual. Bueno. Voy a proceder a llamar lista y por favor si me dicen presente, ya son las 9, rapidísimo. 22:06. Bueno. Carlos Rubén. Presente, profe. Joana Estefanía. Presente, profe. Elina Cantero. Presente, profe. Diego no está. Araceli Luján. Presente, profe. Luego Joel Colmán. Presente, profe. Joel, tenés mucha ausencia. Arnaldo del Valle. Presente, profe. Belén Forcado. Belén. ¿Dónde se fue Belén? Mayra Graciela. Presente, profe. ¿Qué pasó? No, nada, por Belén decía se fue a cenar, dije. Era una broma. Ya nos dimos cuenta. Ojalá que no suceda una vez así, se fue en la despensa, dijo su mamá en el micrófono. Bueno. Andrés Chaparro no está. Nayeli Rachel. Presente, profe. Roberto. Daniel. ¿Qué pasó de Roberto? Ni un presente, todito ausente. Jessica Marlene. Presente, profe. Y Carolina Joana. Presente, profe. Ok. Aquí Belén me dice presente. ¿Qué pasó de ti, Belén? Bueno. Bueno, gente. A los que tienen mucho ausente les recuerdo 10 puntos sobre el total general, gente. 10 puntos, ¿sí? Ahora si se quedan con 2% del total del 100% de asistencia, entonces no se plaguen después, ¿sí? Entonces ya hago la aclaración así cuando tienen alguna duda, entonces le hago constar nomás su asistencia respectiva, ¿sí? Tengan en cuenta eso.
¿sí? Entonces, les libero y que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el viernes. Preparen, por favor, sus diarios. Yo voy a alzar eso y el borrador también. Y sus calculadoras para la registración. ¿Les parece? Sí, Dale, profe, profe. buenas noches. Sí, Buenas profe. Dale, noches. profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Hasta el Buenas viernes. noches, profe. Buenas noches. Chao, chao.